Consagración a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Lección 11. La conversión. En aquel tiempo dijo Jesús: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15. De acuerdo con su significado etimológico en las lenguas clásicas, la palabra conversión significa cambio, no solo la forma de pensar o vivir, sino también de dirección, movimiento en dirección hacia giro de trayectoria. Expresa así, de algún modo, la idea de un cambio radical, y en este sentido se emplea también en el vocabulario religioso: cambio de actitud en relación con Dios o cambio de conducta de acuerdo con las exigencias de la experiencia de fe, que hace del creyente auténtico un convertido y un testigo de una nueva manera de vivir. ¿Por qué este tema? Porque la Virgen lo pide en todas sus apariciones. Conviértase, deben llevar vidas buenas. Mensaje de Fátima. Además, observemos que en el texto bíblico el Señor comenzó su predicación invitando a la conversión, porque había llegado el reino de Dios. Es el requisito fundamental para que el Altísimo comience a reinar en nosotros. El reino de las tinieblas reina en nosotros y evita a toda costa la conversión. Y lo más grave es que el mundo, con su propaganda relativista, promueve una conversión light, un falso cambio con una religión acomodada que tolere los desórdenes del mundo. Nada más observemos algunos programas de televisión que en sus sesiones presentan a un sacerdote emitiendo mensajes de esperanza y de consuelo. Más tarde, muestran a una figura esotérica que lee el tarot y que practica yoga. Realmente, esto es un verdadero disparate. Se pretende hacer de la conversión en el hombre una especie de centro comercial, donde haya de todo y que pueda mezclar lo diabólico con lo sagrado. Debemos tener deseo de cambio. Nadie cambia si no quiere. Es una decisión voluntaria y libre. Dios te propone a cambiar, pero tuya es la decisión. Nadie va a decir por ti, por lo que te toca hacer. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Profundicemos un poco los 3 grados de conversión que nos propone San Agustín: conversión de la mente, conversión del corazón y conversión continua. El mismo santo es ejemplo de esto. Primera, la conversión de la mente. La conversión de la mente es la búsqueda de la verdad, es el cambio de pensamiento y la forma de ver las cosas. La conversión de la mente consiste en limpiar nuestros pensamientos y nuestras filosofías, aquellas que nos llenan de soberbia, encegueciendo el espíritu para que no veamos la verdad. Veamos el ejemplo que nos da San Pablo en su historia de vida. Era fariseo, educado en la mejor escuela rabínica de Israel, celoso por las tradiciones y por la ley. Para él, era imposible que Jesús fuera el Mesías, y más aún el Hijo de Dios. Él vio una amenaza para su pueblo y para su gente. Pablo, como gran estudioso de las Escrituras, no se daba cuenta que éstas, que tanto profundizó, alcanzaban su plenitud en Cristo. Entonces, lideró una horrible persecución contra la Iglesia de Jesús. Pablo no era una persona perversa como lo fue Herodes. Él defendía su fe, hasta que en el camino se encuentra con Jesús, el resucitado. Fue derribado y cegado, y con él toda su verdad, esquemas, pensamientos, lógicas, orgullo, etc. El encuentro con el Señor produjo en él un cambio radical. Tanto fue así que la ley que tanto defendía la mostraba como esclavitud. Propuso la circuncisión del corazón y no de la carne. Con eso
mostró una postura contra uno de los ritos más importantes de los judíos. Hechos 9:1-14. La conversión de la mente es necesaria para arrancar tanta basura que tenemos. Es el camino que vamos siguiendo hacia el bien. El mundo nos lava el cerebro a través de su propaganda consumista. Se aprovecha de muchas fallas y debilidades que comete y cometió la Iglesia para atacar sus doctrinas, para alejarnos de lo que puede salvarnos. Nos llena de soberbia para que creamos que por nosotros mismos podemos salvarnos y hasta nos hace pensar que no hay vida eterna y que el diablo no existe y cosas así de absurdas. De hecho, la conversión de la mente también es necesaria para sacar los pensamientos herejes. Ejemplo, creer que Dios no está en la Eucaristía, o que la Virgen tuvo más hijos, o pensar que es una estupidez creer en las imágenes, que la Iglesia es la gran ramera, o en el caso de la nueva era, en creer que Dios es una energía y que la meditación trascendental es mejor que la meditación cristiana. Ni hablar de la mala interpretación de la Biblia y sobre todo de la ineficacia de los sacramentos. Estas son las frases que profieren comúnmente las personas. Yo creo en Dios y ya. Yo le pido, Él me escucha y yo no debo ir a misa. Es un claro ejemplo de las ideas llenas de basura que nos inculca el mundo. Precisamente, la Eucaristía es el culmen de nuestra fe, y si no comes del cuerpo de Jesús, no tienes vida eterna. No ir a misa es autosuficiencia. En este caso, se necesita cambio de pensamiento. Desafortunadamente, el demonio como príncipe de este mundo está envenenando la mente de muchas personas y lo está alejando de lo que más le hace daño, el sacramento de la confesión. Hoy en día, muchos no quieren confesarse con el sacerdote diciendo, ¿para qué confesarme con un sacerdote si él es más pecador que yo? Por este mal pensamiento, muy soberbio entre otras cosas, muchas almas han muerto sin el perdón y se han ido al infierno. ¡Oh! ¿Cuánto daño hace este pensamiento al alma? Para obtener conversión de la mente, es necesario rezarle mucho al Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos muestre la verdad, y tener conocimiento apologético. Debo convertirme de lo que pienso y creo de Dios, de la Virgen, de la Iglesia y sus doctrinas. En conclusión, la conversión de la mente consiste en aceptar la propuesta que nos trae Jesús y considerarla como la verdad. Segundo, conversión del corazón. Es la conversión que consiste en dejar el pecado y lo que no le agrada a Dios. Es algo difícil, solo Dios te ayuda a lograrlo. Es un encuentro personal con el Señor. Por lo general, los síntomas que produce esta conversión se generan a través del llanto, como en el caso de San Pablo, una ceguera. Esto lleva al arrepentimiento. Dios te ha llevado al desierto y te ha seducido, y su amor y misericordia te derrumban todo. Te sientes pequeño y muy amado. Lo que se siente y se vive es indescriptible. Es una liberación portentosa. Es como la Pascua. El Señor pasa y no te deja igual. Una mujer que llega a Jesús se acercó muy arrepentida de sus pecados, con el corazón desgarrado y con aquella fe en la promesa que dice el Salmo 51. Un corazón arrepentido y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Este gesto es muy grande, demuestra un amor inmenso, una confianza exagerada de la misericordia divina. Esta mujer no quiere volver jamás a esa vida de pecado, quiere ser una nueva criatura en Cristo, y así fue. Lucas 7, 36-50. Así es la conversión de corazón, no querer volver a aquella vida de pecado, porque se ofende al buen Dios. Dice la bienaventuranza,
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice el Catecismo, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Numeral 25:17. ¿Cómo se sabe que es auténtica? Cuando se entrega totalmente a Dios sin ninguna atadura mundana, cuando no se le tiene miedo a la puerta estrecha, cuando hay fuerza de voluntad para seguir un buen propósito. Una conversión es auténtica cuando Dios es el centro de tu vida y no tú mismo. Es cierto que Dios nos consuela y que muchas veces obra milagros en nuestras vidas, pero hay que tener bien claro quién es el Rey y que Él no debe actuar en función de mí, sino yo en función de Él. Pero esta conversión no garantiza la perfección cristiana. Se necesita mantenerla y mejorarla. Es en sí un gran paso. Tercero, conversión continua. Es no conformarse con lo alcanzado hasta ahora. Es no creerse totalmente convertido. No estar satisfecho con la santidad alcanzada en el momento. Es la conciencia de que todavía se está en pleno proceso de conversión, tentado y probado duramente, necesitado todavía de la gracia de Dios para perseverar en su propósito, es decir, alguien que vive y experimenta la necesidad de una conversión constante. Analicemos este texto de San Pablo. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12, 14. El apóstol Pablo nos enseña que en la conversión hay que ser como el atleta que corre hasta alcanzar la meta. Si hemos llegado hasta cierto punto de perfección, siempre faltará mucho que mejorar, como nos asegura San Agustín. Mientras vivimos estamos en lucha y mientras luchamos estamos en peligro. Es claro que en este grado de conversión se consigue la santidad. Desafortunadamente, este es un gran problema de nuestra Iglesia. El conformismo hacia la perfección nos afecta demasiado. Al tener mucha soberbia no se admite la mejora continua. Entramos en un adormecimiento, nos volvemos esclavos de la comodidad. Le impedimos a Dios que nos siga interrogando y que nos purifique. Nos duele dejar muchas cosas. El desapego cuesta mucho. Por eso no se avanza. Precisamente esta idea del mundo intoxica el alma. Por eso, en la mayoría de los casos no se avanza a un proceso de conversión, con una fe acomodada a nuestros gustos y a nuestros placeres. Va a ser muy difícil que Cristo reine en nosotros. Quizás muchos se preguntan, ¿por qué rezan y no cambian? Quizás se conformaron con la conversión obtenida hasta ahora, o quizás siempre te buscaste a ti mismo en la oración y no a Dios, y por eso nunca cambiaste. Por cierto, es muy interesante que la Iglesia nos proponga todos los años la imposición de la ceniza. Esto es señal de que siempre necesitamos conversión, o si no, el año siguiente no vamos porque ya nos creemos convertidos. Más aún, una de las renuncias que se dicen en el momento de la renovación de las promesas bautismales, precisamente es el creerse convertido. Es momento de reflexionar. Quizás tuviste un encuentro personal en una Eucaristía, en un retiro, en un concierto de música católica, en un grupo de oración, y sientes que te cambió la vida. Pero si no renovamos y mejoramos aquel encuentro continuamente, estamos perdidos. Si nos quedamos estancados, pronto terminaremos retrocediendo y hasta podríamos caer muy bajos.
Si quieres ser santo, no te conformes. Sigue luchando. Sigamos analizando lo que nos dice San Agustín. Somos caminantes peregrinos de tránsito. Debemos, pues, sentirnos siempre insatisfechos con lo que somos si queremos llegar a lo que aspiramos. Si nos complace lo que somos, dejaremos de avanzar. Si lo creemos suficiente, no volveremos a dar un paso. Es mejor ser un cojo en el camino que un buen corredor fuera de él. Conviértase y apártese de todas sus rebeldías, de manera que nada los haga caer en el pecado. Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías que han cometido contra mí, y hágase en un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué quieres morir, casa de Israel? Yo no deseo la muerte de nadie, oráculo del Señor. Conviértase entonces y vivirán. Ezequiel 18, 21-32. María y la conversión. Nuestra Madre del Cielo nos enseña la virtud de la perseverancia, la cual es necesaria para alcanzar y mantenernos en la gracia. En sus apariciones se le ve preocupada por nosotros sus hijos, y con el corazón inmaculado lleno de espinas. Se los muestra al mundo y pregona el mensaje de ayer y de ahora. Conviértase, que Dios está muy ofendido. La invitación a la conversión es una constante en todos sus mensajes. Vamos a seguir llenando de espinas al corazón inmaculado de nuestra Madre. Demos verdaderos frutos de conversión. Basta ya. Sigamos adelante en el amor y en el santo temor de Dios. Práctica para este día. Cambia el modo de pensar. No te conformes con la perfección que has alcanzado hasta ahora. Siempre hay algo que mejorar. Esfuérzate en imitar a Nuestra Señora en todo lo que haces y ofrece el Santo Rosario por tu conversión.